Me dicen, les damos la bienvenida a este seminario sobre intercambio y cooperación con China, que es del programa China CONICET. Mi nombre es Florencia Sartori y bueno, estos seminarios están organizados por Gustavo Santillán, Luciana Denardi y también, bueno, el programa está dirigido por Ramiro Fernández. Y hoy tenemos de invitada a Gladys Nieto, que bueno, viene desde España, aunque de Ah, manera virtual, casi empezando sus vacaciones de verano, así que le agradecemos especialmente que haya podido participar en este momento del año, que para ella es muy preciado porque empiezan las vacaciones. Bueno, yo voy a presentarla a Gladys y después voy a darle la palabra para que ella haga su presentación. Y una vez que termine, va a haber espacios para comentarios, preguntas y demás. Si quisieran, durante la presentación de Gladys, si quieren ir enviando preguntas por el chat, no hay problema, solo sepan que van a ser respondidas hacia el final, ¿sí? Y si hay algún problema técnico que no se escucha, que no sé qué, también nos avisan por el chat, así, bueno, entre Karina, Luciana, Gustavo y Ramiro nos encargamos de arreglar ese pequeño percance que pueda haber, ¿sí? Bueno, así que como decía, voy a presentar a Gladys Nieto. Gladys Nieto es profesora titular de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid y está especializada en antropología china. Su área de investigación se ha centrado en los chinos de ultramar y las relaciones de género. Realizó estancias en universidades de estudios extranjeros de Pekín, la Academia de China de Ciencias Sociales y otras instituciones. Y además fue directora del Instituto Confucio de Madrid entre los años 2018 y 2023. Actualmente participa en un proyecto europeo titulado Horizons China y en particular el proyecto en el que trabaja se llama Dealing with a Resurgent China. Bueno, Gladys. muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, un placer estar con todos vosotros y agradezco la invitación por parte del programa China CONICET. Bueno, voy a comenzar entonces mi presentación y quisiera comenzar por el título, en el sentido de por qué efectivamente llamo feminismos en plural, digamos, a esta presentación. Esto tiene que ver con que no podemos definir a este movimiento social como algo homogéneo, ya que incluye diversidad de sujetos políticos autodenominados feministas, con agendas enfrentadas en relación con el poder estatal, que enlazarían con el nacionalismo, el mercado y probablemente con valores no solo antipatriarcales, sino también patriarcales, como luego vamos a ver. Por otra parte, identificar esta cuestión de la relación de este movimiento social con el Estado chino. Esto tiene que ver con que en diferentes contextos ha habido desiguales relaciones de poder entre este movimiento social y el Estado chino. Históricamente situados, es una cuestión bastante compleja, creo yo, poder abordar cada uno de ellos. Así que, bueno, el recorrido que hoy os propongo, que probablemente será solo una pequeña mirada, ¿no? Con respecto a los feminismos en China, em, es una pregunta central, digamos, y esta pregunta sería si efectivamente es posible, digamos, pensar el desarrollo de un feminismo chino crítico externo al marco gubernamental. Y luego voy a explicar por qué razón, digamos, esto parecería quizás un despropósito, porque uno, si tiene en cuenta los movimientos feministas en Occidente, estos han surgido por parte de mujeres que demandaban derechos al Estado, ¿no? Pero en el caso chino ha sido el Estado y sus élites intelectuales quienes han recogido de manera inicial, digamos, y utilizaron las demandas del feminismo, con lo cual tenemos una situación inversa, ¿no? De hecho, hay autoras como Li Xiaoqian que dicen que la verdadera autoconciencia feminista recién, digamos, llegó en la década de los años 80
y que la liberación femenina que fue planificada por la Revolución Socialista del año 49 fue una especie de regalo o de dádiva, digamos, para las mujeres que no tenían demasiada conciencia de su subordinación. Bueno, hay que indicar que el feminismo como tal, bueno, hay autores que hablan de un origen diferente, pero lo situaríamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desde una posición liberal basada en la igualdad entre los sexos, que no partía estrictamente de una conciencia feminista, sino de una posición reformista cuyo núcleo eran los derechos individuales, especialmente el derecho a poder elegir pareja. Así, el feminismo chino se vinculó desde sus orígenes con los proyectos de construcción del Estado-Nación, ya sea del periodo republicano, pero también del Estado maoísta y también del Estado reformista de fines de los años 70. A principios del siglo XX, lo que se cuestionaba era el orden imperial chino, así como la influencia que el confucianismo había ejercido sobre la organización familiar tradicional. Entonces hicieron aparición toda una serie de asociaciones procedentes de sectores acomodados, compuestas por jóvenes de ambos sexos y también de mujeres en lucha contra el vendaje de los pies y los matrimonios concertados. Entonces eran los intelectuales varones preferentemente quienes señalaban las injusticias de la sociedad tradicional y la incuestionable posición subordinada de las mujeres. La crisis de la nación china se asociaba a esa debilidad en la condición social de las mujeres, a quienes se las señalaba como no productoras y exclusivamente consumidoras, ¿no? Así se requerían que pudieran ser educadas y se fortalecieran físicamente para poderlas convertir en trabajadoras productivas y madres. También hubo propuestas de mujeres intelectuales revolucionarias que se distanciaron de sus pares varones, como el caso de Qiu Qin o He Zhen, que enfatizaban más que nada la igualdad entre los sexos más que su contribución a la nación. Ahora bien, tras el triunfo de la Revolución Nacionalista del año 1912, algunos sectores de mujeres encontraron un espacio para poder ser reconocidas como ciudadanas, pero este espacio se vio rápidamente. Así podemos decir que esta revolución no consiguió remover las estructuras patriarcales. Como nos diría Tani Barlow, en este periodo hacia la familia se redireccionaron hacia el Estado-Nación. Bueno, la aparición en la década de 1920 del Partido Comunista Chino, podemos decir que brindó otro canal de efervescencia política y de movilización feministas a ciertas mujeres a quienes Wang denomina feministas estatales socialistas. Muchas de ellas trabajaron para el partido y posteriormente se integraron en instituciones estatales tras la Revolución del año 49. Estas mujeres se identificaban con el feminismo socialista global, entendían que la liberación de las mujeres se producía desde una agenda antifeudal, compartían un sentimiento antiimperialista y el deseo de crear una China moderna. Estas feministas se integraron en una organización de masas que se denomina Federación de Mujeres de toda China y en su abreviatura se llama Fulien. Fulien tiene una estructura que llega a todo el país, una estructura jerarquizada desde el nivel nacional hasta el nivel de pequeñas aldeas, ¿no? Y es gigantesca, ¿no? En cuanto a la cantidad de mujeres que trabajan en ella. El periodo maoísta, desde el año 49 hasta
mediados de los años 70, va a suponer transformaciones enormes en la organización familiar tradicional en los ámbitos de la producción y la reproducción. Tengamos en cuenta que la reforma agraria otorgó el derecho de propiedad a las mujeres, la ley de matrimonio de 1950 garantizó la libertad de elección de pareja, el derecho al divorcio, la prohibición del concubinato. Y la ley del trabajo de ese mismo año las convirtió en una fuerza laboral mediante el acceso a una retribución, ya sea en el campo o en la ciudad, ¿no? Durante el periodo de la Revolución Cultural, esto es del año 66 al 76, el feminismo estatal socialista entró en una fase de supresión y la imposibilidad de trabajar su agenda por la exacerbación de la clase social como clave explicativa de las desigualdades. En esa época, Fu Lien prácticamente paralizó sus actividades. Y tras la muerte de Mao, el Partido Comunista lanzó sus reformas económicas en el año 1978 para transformar una economía planificada en una economía de mercado. Las feministas estatales de Fu Lien fueron llamadas a participar en la construcción de ese Estado desarrollista de los años 80, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en esa época, es decir, a principios de los años 80, no había ningún otro sector representativo del feminismo chino más allá de la Federación de Mujeres, que aglutinaba, podemos decir, la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, este panorama se transformó en las décadas de los años 80 y 90, que podemos decir que marcan un cambio de paradigma del sistema económico, político e ideológico. Y este cambio tiene que ver con la expansión del feminismo liberal, enlazado con aquel de los años 20, la incorporación del concepto de género como un contradiscurso respecto al maoísmo y la aplicación de la transversalización del género, lo que se denomina gender mainstreaming, en desarrollo en el país. En la década de los años 80 hubo una fiebre cultural por parte de las feministas chinas hacia las ideas occidentales, procedentes de una serie de traducciones del feminismo liberal norteamericano, que podemos decir que incluso había invisibilizado las propuestas de los feminismos socialistas y negros de los años 60 y 70. Y este feminismo dominante estaba más que nada orientado a las teorías literarias, había escasos estudios de ciencias sociales, con lo cual esta incorporación de esas teorías, digamos, por su paso por el feminismo norteamericano, se produjo, digamos, en un marco de rechazo por parte de las feministas chinas a lo que había significado la liberación maoísta, ¿no? Es decir, un elemento central de esa lectura, si se puede decir, es evitar el uso de la clase social como categoría explicativa de las desigualdades. Y creo que esto es algo que se sigue sosteniendo, ¿no?, hasta el día de hoy. Así podemos decir que en estas décadas se expandieron los estudios de las mujeres en diversas universidades chinas. De hecho, se fundó el primer centro en la Universidad de Chengzhou bajo el liderazgo de la profesora Li Xiaoqian, una intelectual feminista enormemente reconocida por su búsqueda de la subjetividad de las mujeres y una autoconciencia feminista. Y de hecho, Li Xiaoqian ha fallecido este año, ¿no? Bueno, la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre las mujeres, que se realizó en Pekín en 1995,
Ha sido considerada por la literatura académica como un punto de inflexión en el feminismo chino, ya que incorporó a las feministas chinas al feminismo global y amplió nuevos espacios de trabajo más allá de la Federación Estatal de Mujeres. De hecho, en esa época se crearon una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, mientras que determinadas agencias internacionales de desarrollo impulsaron programas y proyectos con universidades chinas y otras instituciones. De hecho, fueron apoyadas enormemente con financiación externa, muy especialmente de la Fundación Ford, que tuvo además un papel fundamental en el flujo de teorías feministas hacia China. Aunque este momento del feminismo liberal chino quizás podría leerse respecto al partido Estado por parte de estas organizaciones feministas, lo cierto es que pocos proyectos de desarrollo que implicaran a mujeres trabajadoras, migrantes o campesinas podían implementarse sin la ayuda de la Federación de Mujeres, de la estatal Fulien, ¿no? Por ello, la colaboración entre múltiples ONGs y Fulien se fue fraguando en un contexto en el que incluso la utilización de la variable de género no era demasiado aceptada por la propia federación y que una nueva generación de dirigentes feministas contribuyó a impulsar. El feminismo chino en esta década fue definido por Milward y Pu como un enfoque dual, que significa esto una especie de alianza entre Fulien y las ONGs, con la idea de contrarrestar el riesgo de que la postura de alguna ONG frente al Estado tuviera consecuencias negativas y además la posibilidad de canalizar esfuerzos desde esta federación oficial a favor de cambios políticos y legales, ¿no? El estudio que realizó Susan Wiesoki en 2002 sobre el feminismo chino y su relación con el partido Estado la llevó a definirla como una relación simbiótica, donde a pesar de los diferenciales de poder, ambas partes se otorgaban asistencia mutua. El movimiento feminista, que entonces incluía a Fulien y a la Federación, y al feminismo liberal nucleado en ONGs, no se oponía al orden político establecido y el Estado reconocía a estas organizaciones feministas. Una de las hipótesis de Wiesoki es que esto tenía que ver con que estas organizaciones cubrían una buena parte de los servicios sociales que el Estado maoísta ya no proveía, ¿no? En la época de las reformas. Entonces, bueno, hay autoras que consideran que el giro de género que se produjo en las décadas de los años 80 y 90 coincidió de alguna manera con la integración del país al proceso de globalización y la implementación de políticas neoliberales. Así, instituciones globales hegemónicas como el Banco Mundial o Naciones Unidas, al establecer la transversalización de género en proyectos de desarrollo junto con las ONGs, pusieron en juego puesto una serie de ideologías de gobernanza mundial, ¿no? Es decir, estas instituciones de alguna manera ubican a las mujeres en el centro del régimen del desarrollo, pero no consideran los efectos que produce la propia globalización en la profundización de las desigualdades, no solo de género, sino de clase, ¿no? Por ello, podríamos pensar que una buena parte del feminismo liberal y estatal socialista chino haya incorporado elementos propios del neoliberalismo, orientándose al mercado, al poner el énfasis en el individuo, en la competencia y en la diferencia. Esto, por ejemplo, se evidencia
a través de la forma en que la categoría de género en China entroncó con el discurso hegemónico de la calidad, lo que en chino se llama suche, que asigna a los propios sujetos su condición de desventaja. Una desventaja que ellos mismos podrían superar mejorando su calidad, ¿no? Entre comillas, como si fuera una particularidad de la persona. De allí, entonces, las condiciones estructurales que crean la desigualdad no son ni identificadas ni son analizadas y tampoco se establecen como objetos de una posible transformación. El término Such adquirió un significado muy especial para la Federación de Mujeres Estatal y otros proyectos gubernamentales cuyo objetivo, por ejemplo, era mejorar la educación y el desarrollo de las mujeres para promover la modernidad del Estado en la competencia global. De alguna manera, digamos, esta vinculación terminó por consolidar al colectivo de mujeres como un colectivo asistible, ¿no? Tanto Fulien como las feministas de ONG tuvieron un rol muy significativo en el lanzamiento de la Ley contra la Violencia Doméstica de 2015 y en otras acciones de defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en muchas campañas, programas y acciones que implican a estas organizaciones, aunque buscan avanzar tales derechos, en ocasiones lo hacen desde la expresión de un esencialismo de género, ¿no? En el refuerzo de la naturalización de los roles femeninos asignados que prácticamente no se discuten y en ocasiones bajo una ideología diferencialista y culturalista, ¿no? Otro ejemplo de cómo el neoliberalismo ha influenciado los feminismos chinos lo encontramos actualmente en lo que Alman Peng denomina pseudofeminismo o feminismo emprendedor. Influencers como Mimen o Ayahuahua, que lo tenéis aquí en pantalla, em, estas podríamos decir que son representantes de esta perspectiva, ¿no? Ayahuahua, por ejemplo, tiene más de 2.700.000 seguidoras en Weibo y este feminismo enfatiza el autodesarrollo de las mujeres y rechaza el reconocimiento de la opresión sistemática y estructural que enfrentan. Sus propuestas tienen que ver con la influencia que tienen las mujeres sobre los hombres y que esa influencia reside en su atracción sexual, digamos, que tienen que trabajar, ¿no? Ellas deben cultivar una feminidad y domesticidad importante a través de un cálculo y disciplina rigurosos, ¿no? De hecho, bueno, Ayahuahua da cursos, digamos, cómo ser una buena esposa, digamos, y para que los maridos, digamos, ni siquiera intenten tener una relación extramatrimonial, ¿no? Bueno, estas nuevas actrices son parte de un feminismo diverso y enormemente polarizado que se ha ido gestando hacia principios del siglo XXI con la influencia de los medios digitales. En 1996, un grupo de periodistas creó la Red de Mujeres para la Vigilancia de los Medios de Comunicación, con vistas a denunciar mensajes discriminatorios en los medios. De esta organización inicial, ciertos sectores fundaron en 2009 el periódico electrónico Voces Feministas, New Transition. Estos sectores han llamado la atención académica debido a que plantean por primera vez un cambio de paradigma en los feminismos chinos. Por ejemplo, en la academia han sido denominados como feminismo made in China, feminismo fuera del sistema o nueva generación feminista. Para poderlo describir, se trata de mujeres
que han crecido durante la etapa neoliberal, cuando muchos de los mecanismos socialistas para la igualdad de género se habían desmantelado. Fueron formadas en campamentos de verano en diferentes universidades. Muchas de ellas son hijas únicas y se han graduado de prestigiosas universidades. Estas jóvenes muestran una escasa tolerancia hacia la discriminación de género y se sitúan por fuera de la negociación con el gobierno. Este cambio generacional se evidencia, por una parte, por la separación de estas asociaciones de las feministas estatales socialistas, pero también de las instituciones oficiales. Estas activistas, desde el año 2012 hasta el 2016, han expresado sus demandas políticas mediante protestas y performances callejeras para poder alcanzar una mayor audiencia. Por otra parte, defienden que el partido es el responsable de la desigualdad de género y de otras desigualdades y orientan sus propuestas políticas mediante la defensa de derechos en espacios privados, como puede ser la familia, la sexualidad, las relaciones de pareja. Así adoptan una especie de enfoque horizontal que conecta además con otros grupos sociales vulnerables. Bueno, la independencia económica que estos grupos tenían, ya sea de contribuyentes, sea del gobierno u otros, podemos decir que establece una situación nueva en los feminismos respecto a esa relación simbiótica a la que antes me he referido, ¿no? Dentro de este mapa de los feminismos. Esto es la emergencia de sectores feministas procedentes de la sociedad civil que luchan por sus derechos desde fuera del partido, ¿no? Entonces, si bien durante el primer periodo del gobierno de Xi Jinping se produjeron una buena parte de sus acciones callejeras, hay algunas que son muy conocidas en nuestros países, como la de ocupar los baños públicos, o las novias ensangrentadas que buscaban concienciar sobre la violencia de género, ¿no? Pero lo cierto es que la detención en 2015 de las 5 hermanas feministas que procedían de estos sectores, ¿no? Del Grupo Acción Feminista Juvenil, marcará un punto de inflexión en las relaciones entre el partido Estado y los feminismos chinos, ¿no? Estas jóvenes fueron detenidas en una especie de redada a la vez en diferentes ciudades, un par de días antes del 8 de marzo de 2015, cuando preparaban pegatinas para una acción de denuncia del acoso sexual en el transporte público. Estuvieron presas 37 días y su liberación se produjo por la presión internacional y nacional. Como pesaban cargos sobre ellas, estos sectores se retiraron de las protestas callejeras y se fueron retrayendo hacia un activismo virtual. Algunas directamente cesaron sus actividades, otras emigraron a los Estados Unidos y a Europa, donde un feminismo chino transnacional intenta recomponerse. El control más estrecho por parte del gobierno de los movimientos sociales llevó a la prohibición de la plataforma Voces Feministas en 2018 y al cierre de su cuenta en Weibo en el año 2022. Entonces, el retiro e intimidación de este feminismo crítico ha beneficiado la amplificación de posturas conservadoras que las demonizan y las despolitizan. Las feministas críticas dentro del espacio digital de redes sociales chinas suelen ser tildadas de radicales, traidoras a la nación, mujeres desviadas, brutales con los hombres,
falsas feministas por otros sectores que también se dicen ser feministas, pero que efectivamente desvían la atención pública de la desigualdad estructural y sistemática de género, además de la discusión sobre las opresiones interseccionales que afectan a las mujeres chinas. La desaparición de voces feministas del ámbito digital, podemos decir que de alguna manera dejó libre un espacio discursivo en redes sociales que fue fácilmente colonizado por grupos feministas nacionalistas cooptados por el gobierno. La aparición de un sector que se hace llamar feminismo rosa, 粉红女权主义, se produce aproximadamente en 2021. Emulan el nombre de los Little Pinko, que son jóvenes nacionalistas que actúan en redes sociales y que inundan con mensajes incendiarios lo que consideran una amenaza a la integridad nacional. Bueno, que de hecho lo han hecho en el caso cuando sube la actual presidenta de Taiwán y en otras ocasiones. Estas feministas rosas, digamos, de la misma manera, se consideran ardientes nacionalistas. En sus prácticas se posicionan hacia un feminismo con características chinas a favor del partido y el nacionalismo, pero un elemento muy importante es que ejercen una crítica descarnada hacia estas feministas radicales de la acción feminista juvenil. El caso más representativo es el de Liang Yu, que es una blogger de 29 años, quien durante la pandemia denunció la falta de productos básicos para el personal sanitario femenino, que estaba en la línea de lucha contra el COVID-19 y, digamos, solicitó donaciones, tuvo muchísimas donaciones y el éxito inicial que tuvo su propuesta la llevó posteriormente a crear una asociación de caridad. Y comenzó a recibir apoyo económico por parte de empresas estatales. Liang Yu comenzó a cooperar estrechamente con instituciones del partido y finalmente se afilió oficialmente al partido, ya que no estaba afiliada. Bueno, y ya un poquitito para terminar, como síntesis, recojo aquí la posición de Patricia Thornton. Y quisiera comentar quizás los desafíos o las presiones a las cuales se enfrentan los feminismos chinos en la actualidad. Esto está así a raíz del lanzamiento del Plan de Seguridad Nacional Integral por parte de Xi Jinping en el año 2022, donde enfatiza la exposición del país a la penetración de amenazas externas e internas a su estabilidad y buscan prevenir cualquier tipo de desafíos a la orden social, ¿no? Aunque el feminismo no está incorporado dentro de este documento, en los medios de comunicación oficiales y en redes sociales se tiene una idea de que el feminismo suele equipararse con los valores universales occidentales que amenazan suplantar los valores centrales del socialismo chino, ¿no? Entonces, bueno, una segunda fuente de presión procede de la insistencia del partido-Estado en promover el sostenimiento de las virtudes tradicionales de la nación china bajo el gobierno de Xi. Y aquí esto implica preferentemente el matrimonio y el cuidado de los hijos, ¿no? Tenemos que pensar que en un momento en donde la tasa de natalidad en China es bajísima, y hay prácticamente un crecimiento poblacional negativo. Entonces China se enfrenta nuevamente a un reto demográfico y en este marco Xi Jinping presiona a Fu Lian, a la federación, a que promueva una nueva cultura del matrimonio y la crianza. Es decir, que se lancen al apoyo de las políticas de fertilidad y reforzar su guía hacia las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, como podéis ver, bajo el actual gobierno de Xi Jinping,
el espacio discursivo e intelectual para el movimiento feminista se ha estrechado y también lo han hecho los espacios cívicos de organización colectiva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa gran dificultad. Entonces, esa pregunta inicial con la cual había comenzado, ¿no? De si efectivamente es posible un movimiento feminista que actúe fuera del partido, Estado. En este momento histórico, como veis, no parece demasiado viable. Y esto es así para los sectores de un feminismo radical e independiente, pero también se ve afectado el feminismo estatal, ¿no? Socialista, que están expuestos a las directrices de la política gubernamental, y también está afectado el feminismo de ONGs liberal, ya que tiene que ver con las crecientes restricciones de regulación de las ONGs a partir de la ley de 2017. Esta ley, por ejemplo, indica que las ONGs deben registrarse en el Ministerio de Seguridad Pública antes de establecer su oficina en China, que estas ONGs no deben poner en peligro la unidad nacional, la seguridad o la unidad étnica en China, no deben dañar los intereses nacionales de China, ni participar o financiar actividades políticas o religiosas, ¿no? Entonces, esto ha sido un duro golpe para las ONGs de mujeres, ya que se ha limitado su financiación y de hecho muchas de ellas han cesado en sus actividades. El resto del espectro feminista, esto es el feminismo emprendedor y rosa, bueno, podríamos decir que constituyen expresiones funcionales a las fuerzas del mercado, la comercialización y el consumo, además del refuerzo de valores patriarcales, ¿no? Entonces, la dificultad que hay es que estos grupos están desvinculados de generaciones anteriores de feministas que han trabajado por los derechos de las mujeres, desconocen sus luchas, desconocen sus experiencias, ¿no? Y se orientan más que nada a proveer servicios en el contexto de ciertas relaciones de mercado que no cuestionan, ¿no? Bueno, entonces en relación con los derechos de las mujeres, el partido Estado lleva adelante una política de palo y zanahoria, ¿no? Es decir, por una parte dirige el acoso hacia movimientos sociales críticos, pero por otro lado ejecuta normas legislativas que protegen los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, quisiera terminar con una reflexión que hizo Wang Chen en 2015 y ella dijo, en el último siglo, ninguna fuerza política había vuelto a reprimir a las mujeres feministas desde 1913, cuando Yuan Shikai acabó con el movimiento sufragista chino. Por el contrario, cualquier fuerza política que intentó modernizar China, digamos, incorporó la igualdad entre hombres y mujeres como su base. Entonces, vemos que en un marco autoritario el control probablemente se ejerce menos desde la represión y más desde la cooptación, ¿no? Queda esto ejemplificado en cómo promueve el modelo de un feminismo rosa y margina a aquellos sectores que de alguna forma insisten en un recorrido autónomo para el desarrollo del feminismo en el país. Y bueno, con esto termino agradeciendo vuestra escucha. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Creo que estamos todos Nada. aplaudiendo en nuestras casas, pero no se escucha. Vale. Bueno, vamos a dar un espacio más o menos media hora para preguntas, comentarios y demás. Les voy a Muy pedir a las bien. personas que quieran preguntar si quieren levantar la mano, así les doy la palabra en el orden que corresponde. Si no hay preguntas, yo tengo algunas, pero bueno, prefiero tal vez que si hay preguntas del público empezar por ahí, pero si no, empiezo yo. Lu, ¿quieres empezar? Sos la única mano levantada ahora, así que te Muy escuchamos. bien. Dale, Rosana, Ay, después bueno, vos. sí.
Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Clarísima toda la exposición, me sirvió muchísimo para Ujú, entender algunas cuestiones. Yo hace 2 días volví de China y bueno, y estoy muy en contacto con estudiantes, mujeres chinas. ujú, Entonces, bueno, puedo entender algunas de sus demandas, de sus frustraciones, de sus enojos. Pero bueno, tu exposición me dio un marco muy interesante para poder entender lo que ellas me expresaban. Em, la pregunta que tengo para hacerte es, bueno, tengo varias preguntas. La vale. primera es, em, vos mencionaste algunas políticas estatales, Ujú, pero quería preguntarte, digamos, si específicamente a través de qué documentos o de qué discursos se vuelcan estas ideas de ujú, cooptación o persecución por parte del gobierno. Porque justo en estos días un estudiante me estaba comentando que querían organizar una actividad en la universidad y no pudieron difundir la actividad ni el flyer que decía feminismo ni pensarlo, digamos, en esos términos. Entonces terminaron armando un cine debate sin hablar de feminismo, sin decir algunas palabras comprometedoras, pero finalmente se dio un debate feminista en la universidad. Entonces, bueno, justo esta chica me decía cómo las autoridades de la universidad se habían posicionado en contra de esa actividad. Entonces, como para entender un poco cuál es la bajada de línea a través de estos, de qué documentos, de qué tipo de información es de las que se nutren estas personas que pueden decir no, no es eh, una actividad conveniente para nuestra universidad. ujú. Y en ese sentido, bueno, nada, preguntarte si tenés alguna conocimiento de este tipo como de este feminismo subyacente, ¿no? Que no tiene grandes títulos, ni grandes organizaciones, ni grandes asociaciones, pero que sí recorre buena parte sobre todo de las mujeres jóvenes en China. Ajá, ok. Bueno, gracias, Luciana. Bueno, primero quizás debo situar cómo hicimos la investigación. Esto es producto de una investigación que no ha recogido documentos en particular, ¿no? Documentos de programas. Sí, hemos recogido toda una serie de análisis de diferentes, digamos, diferentes autoras chinas y demás, y hemos recogido bastante material del grupo de Youth Feminist Action, ¿no? De la acción feminista juvenil que hoy día están algunas en Estados Unidos y que están produciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotras hicimos como un recorrido intentando ver, porque yo recuerdo hace más de una década a mí me interesaba el feminismo, pero a principios de los años 2000 era otra la situación, no se veía con esta distancia, este recorrido, ¿no? Y de hecho... Hoy día hay una enormidad de revisiones, ¿no? Más que nada lo que significó la incorporación del concepto de género en el país, ¿no? Y esta incorporación en un marco específico mm, que ha terminado como llevándola a una especie de naturalización de visiones dicotómicas, ¿no? Entonces, ¿de qué documentos hablamos cuando yo mencionaba esta idea que muchos de los programas o actividades que hace la Federación de Mujeres u otras instituciones oficiales tienen que ver con algunos estudios realizados
donde hay autoras que han trabajado, por ejemplo, distintos proyectos. Hay una autora que es Yang, que ha trabajado diferentes proyectos de la Fundación Ford, ¿no? Entonces ella identifica como diferentes feminismos, ¿no? Hay uno, de hecho, que lo identifica como feminismo diferencialista, ¿no? Y que tiene que ver con esos programas que se dan en zonas de China que promueven la participación política de mujeres, ¿no? De mujeres que pueden llegar a ser alcaldes y cómo se justifica toda, digamos, su posición política desde el cuidado, ¿no? Desde visiones muy tradicionales. Entonces, eso es lo que yo he trabajado. Podría haber sido bonito, digamos, trabajar ciertos documentos específicamente, porque hay un montón de documentos que han tenido que ver preferentemente con los abortos selectivos, entonces hay legislación sobre eso, hay diferentes campañas sobre programas de desarrollo para mujeres que van orientadas hacia la educación o preferentemente al tema de concienciación de la violencia doméstica. Entonces, bueno, por ahí hay muchísima legislación que se podría realizar, ¿no? Pero en verdad, Luciana, no fue nuestra intención, ¿no? Nosotros hemos trabajado más que nada, ya te digo, con fuentes primarias que tenían que ver con estas jóvenes feministas que producen una cantidad de material enorme y luego con fuentes secundarias, ¿no? Con diferentes tipos de análisis que nos muestran, bueno, pues una visión desde mi punto de vista que se ha retraído, ¿no? Frente a lo que fue la igualdad, ¿no? Maoísta. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Buenísimo. Rosana, ¿quieres hacer tu pregunta o Sí, comentario? hola. Bueno, antes que nada agradecer a Gladys porque hizo un recorrido de mucho interés y que en general quienes tenemos algunos estudios sobre los temas de los distintos feminismos, los feminismos orientales son dejados de lado. Me quedé pensando, un poco relaciona con lo que preguntó Luciana, y me quedé pensando en el término cooptación, Ujú. si de algún modo la utilización de ese término no significa una mirada occidental a lo que las políticas en China se consideran como políticas y dentro de ellas las políticas del feminismo. Porque hasta dónde es posible, si es que es posible, y esta podría ser una pregunta, en realidad la voy elaborando mientras lo pienso, hay una resistencia del propio Partido Comunista Chino para los avances de las políticas liberales, neoliberales, sobre todo en este momento en el que las ultraderechas están avanzando, y que se entremezcla con limitar los avances de los feminismos, que como sabemos hay una colonización que nos llega, por ejemplo, a nosotras en Argentina y a todos los feminismos latinoamericanos, en el que los feminismos yanquis siempre tienen una predominancia, por más que querramos mantenernos fuera de esa cooptación o de esa colonización, está presente. No sé si logro decir, en definitiva, decir, es posible analizar sin caer en una mirada occidental que la política de China ponga un límite a los feminismos, no tanto para el límite de los feminismos, que termina haciéndolo, pero que tiene que ver más como un límite al mundo occidental. Bueno, vamos a ver, quizás empiezo por esto último, ¿no? Yo creo que esta idea de poner un límite al mundo intelectual, al mundo occidental, perdón, se ha hecho, ¿no? De hecho, hay dos términos para denominar feminismo. Uno es Newchuan Chui, que sería la traducción derechos de las mujeresismo, no sé cómo traducirlo, pero sería algo así. Y el otro es New Chui, que sería feminismos. Entonces, estos dos términos han estado jugando a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Por ejemplo, bueno, durante la época maoísta la dificultad que había
era que el feminismo como tal eran ideas burguesas y que de hecho, digamos, la única variable de importancia era la lucha de clases, con lo cual, una vez no hubiera clases, tampoco habría desigualdad de género, ¿no? Entonces, prácticamente como muchos regímenes, digamos, socialistas. Entonces, en ese momento hay, digamos, muchas feministas estatales socialistas tuvieron que buscar una agenda de género buscando la igualdad, pero incluso dentro del partido. Hay un libro maravilloso de Guan Chen que tiene que ver con esta mirada nueva a esas mujeres, digamos, eh, que participaron del partido, digamos, pero que efectivamente tenían que generar estrategias, que un poco lo que hablaba Luciano, ¿no? De esto de generar estrategias para poder hablar de ciertos temas, digamos, para que no hubiera dificultades dentro del partido, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones, creo que las ideas occidentales sobre el feminismo que han llegado a China siempre han anclado de alguna forma y o bien han sido rechazadas o bien han sido incorporadas desde esta idea, ¿no? Por ejemplo, la mención a feminismos, a New Century, digamos, tiene más que ver con una idea no confrontativa entre hombres y mujeres. Y a veces, en algunos periodos, durante los años 90, era para distanciarse de la idea de derechos de las mujeres por parte del feminismo occidental. Entonces podemos ver que efectivamente hay una resistencia, si se puede decir, adaptación de las teorías que llegan allí. Yo quería mostraros que a mí me parece sí sumamente interesante de cómo en un contexto histórico donde China sale del maoísmo y en donde la clase, ya no quieren hablar más de la clase social, efectivamente se incorporan, digamos, se incorpora un feminismo enormemente liberal que viene de Norteamérica purgado de de ciertas ideas socialistas y era el contexto idóneo para que, digamos, se pudiera anclar en China porque nadie quería hablar de la clase. Y esto hoy día, el tema de los feminismos chinos en su abordaje con la clase, también es una tarea pendiente. Pero bueno, no solo de los feminismos chinos, porque aquí, digamos, pasa más de lo mismo, ¿eh? Digamos, puede haber sectores que efectivamente son muy ilustrados, pero como que la clase social desaparece, ¿no? Como elemento de justificación o de comprensión de la desigualdad. Bueno, no sé, Rosana, si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, gracias, Gladys. Sí, más que una pregunta es esto, es seguir abriendo debates porque quienes venimos desde el activismo feminista y transitamos un poco en la academia, en el reclamo particular día a día, lo venimos sufriendo aún en países como el nuestro, aún en Occidente. Creo que es un debate que seguimos teniendo todos los feminismos, sea la vertiente cual sea, frente al Estado. De Sí, hecho, muchos de los reclamos que tuvimos durante la administración, yendo a lo político partidario, durante la administración anterior, fueron desoídos y de algún modo podrían ser considerados como algunos de los elementos por los cuales hoy las ultraderechas están ocupando determinados espacios. Pero muy, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, Gladys. Sí, es a seguir ti, pensando. seguir pensando. Sí. Bueno, Gladys, yo tengo dos preguntas. La primera, al principio de tu exposición mencionaste a Cheu Jin y me preguntaba si Ah, es, sí, a la feminista del siglo XX, que pienso del siglo sí, XX, la decapitada, la poeta, sí. si no hubo un retomar las ideas, no sé si lo tenés documentado, ¿no? Si no hubo un retomar las ideas de Cheu Jin en otras feministas quizás más contemporáneas, ¿no? En esta vuelta a la literatura más, no sé, Lu Xun se lee siempre, bueno, Cheu Jin también, pero si no hubo una vuelta también a su literatura
O Ujú. también pensaba, yo trabajo en el área de la literatura también, además de la lingüística, también pensaba en Tinglin, ¿no? Y su texto Pensamientos en el Día de la Mujer y ese final donde ella dice, bueno, si esto lo dijera un coronel, todos lo escucharían, pero como lo dice una mujer, probablemente nadie me preste atención. Y me preguntaba si tampoco era retomada las ideas de Tinglin, que incluso mismo dentro del Partido Comunista Chino, bueno, después igual fue reprimida por un poco por algunas de sus ideas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más quizás personal, Gladys. Vos mencionás hacia el final, hacia el final de tu exposición o a la mitad, estos feminismos chinos transnacionales, ¿no? Que empiezan a Ah, sí. surgir. Y quería Mm. preguntarte si los estás estudiando, porque bueno, sé de tus trabajos sobre las escuelas chinas en España y el lugar que tienen Mm. las mujeres en que son, bueno. Entonces pensaba, bueno, si quizás estás trabajando en esa área, ¿no? Desde España, en cómo ese feminismo chino transnacional se ve bueno, en España o donde quieras, pero fue en España que es tu lugar de residencia. Bueno, esas preguntas. Genial. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Florencia. Bueno, me encantaría saber si efectivamente Chiu Chin es o no un icono hoy día y si puede estar dentro de eso que se llamaría, ¿no? Un feminismo nacionalista. Lo desconozco, ¿eh? En verdad lo desconozco, bueno, pues habría que buscarlo o en la literatura. Y de Tinlin también, digamos, porque no es mi área, nunca lo trabajé y tal, pero bueno, son importantes como referentes. Lo que la bibliografía suele decir de estos feminismos nacionalistas, hablan de una desconexión bastante importante, ¿no? Con anteriores pensadoras y con anteriores, digamos, como una especie de ruptura, ¿no? En la genealogía, en las luchas anteriores, ¿no? Luego, sobre la segunda parte que me decías del feminismo chino transnacional, no lo trabajo yo trabajé con una doctoranda mía y lo está trabajando ella en su tesis doctoral. Esperemos que la pueda tener pronto, que la va a escribir. Y ella está trabajando estos movimientos que hay en diferentes, son grupos pequeños, pero en Alemania, en Francia, en España, en diferentes países y bueno, tienen el referente también con Estados Unidos. No sé qué va a pasar ahora en este contexto, ¿no? Así que, pero bueno, estas jóvenes están trabajando desde ahí. Eh, Esto también es interesante como conexión porque el campo en China está bastante cerrado, ¿no? Ujú. Bueno, eh, y bastante imposible de poder realizar nada, ¿no? Entonces, bueno, trabajan desde fuera. no, bueno, pero cuando defienda la tesis o si Sí, publican por algo juntas, por supuesto. favor, pásennos porque a mí me interesa mucho Sí, particularmente y no hablo solo por mí. sí, 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 Así que por bueno, muchas supuesto, gracias. lo haremos circular. Sí, eso. Gustavo, no sé si tenés una pregunta o... Sí, sí. A ver. Dale, te Bueno, dejo. ante todo, agradecer nuevamente ahora en público, sí, a Gladys por el esfuerzo y por la excelente presentación que hizo. Y bueno, mi pregunta, en la medida que puedas, Gladys, pues, te saco un poco Sí, del proyecto de investigación y del vale. tema de feminismos chinos, para llevarte un poco al sustrato en el que se desenvuelven. Yo siempre digo lo mismo, disco rayado en toda charla, soy historiador, entonces, bueno, este Vale. vicio de profesión. Este, siempre tengo esa mirada o ese sesgo. Entonces, pensar un poco las condiciones sociales y las condiciones de la mujer en las que se desenvuelven los feminismos chinos. Y yo, conectando eso que sistemáticamente miro con algunas observaciones absolutamente impresionistas que he tenido cuando estuve en China, yo veo, o he visto, mejor dicho, porque ha cambiado con el tiempo la situación, por supuesto, pero dos cosas. En primer término, a mí me sorprendió la primera vez que estuve en China, cómo ha habido una inserción laboral
muy profunda y muy marcada por parte de la mujer, y eso inclusive a mi modesto juicio implica un cierto contraste con la situación de la mujer, por lo menos en la sociedad de la que yo venía, digamos. Obvio que ahí me detengo porque hacer comparaciones, condición de la mujer en China versus un país occidental es complicado y muchas veces no dice nada y es un poco estéril esa comparación. Pero eso sumado a el funcionamiento de hace, bueno, ahora se está revirtiendo hace poco, pero varias décadas de una política del hijo único que reduce la familia nuclear, bueno, si eso a tu juicio al menos instituye una condición un poco más favorable para, en cuanto a la situación de la mujer, no ya con relación a las sociedades occidentales, pero sí mirando otras sociedades confucianas, Japón y Corea del Sur. O hasta qué punto la revolución del 49 fue un hito importante en ese sentido. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo también he de decir que cuando llegué a China por primera vez en el año 97, a mí también lo que más me llamaba la atención era los diferentes espacios donde trabajaban mujeres, ¿no? Comparado con los países en los cuales vivíamos, ¿no? Y es difícil poder hacer digamos, decir de una palabra cuáles son las condiciones actuales. Desde mi punto de vista, yo creo que ha habido eh, un deterioro bastante importante en ciertos ámbitos, ¿no? Bueno, un deterioro de las condiciones, en cierto modo, las condiciones de derechos que tenían las mujeres, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, situaciones en los años 80 donde había toda una idea ideológica que las mujeres tenían que volver al hogar, no trabajar, digamos, para dejar esos puestos de trabajo para los varones, que eran quienes, digamos, eran los cabezas de familia y había que apostar por ellos, ¿no? Entre sectores de clase media, ¿no? Y profesionales. Entonces, bueno, se ve ahí como situaciones en las cuales China se ha equiparado a toda una situación similar al resto de países, ¿no? En términos del neoliberalismo, es la sensación que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido, en el caso, quizás que algo más que conozco porque he estado analizando y demás, el tema de los matrimonios o los mercados matrimoniales urbanos, ¿no? La competencia es bestial, ¿no? Es bestial para mujeres que por lo general buscan la hipergamia, ¿no? Casarse con una persona que tiene un mejor estatus que ella, ¿no? Y esto, bueno, está creando como lazos muy fuertes de clase, ¿sí? Para, digamos, frente a otros sectores, ¿no? O a mujeres procedentes de clases proletarias o migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación como, creo yo, bastante difícil, ¿no? Con cantidad de frentes y desafíos, ¿no? Es la sensación que tengo, ¿no? Parecía como, bueno, que durante la etapa maoísta era todo como más predecible, ¿no? Ahora, bueno, hay una cantidad de situaciones de desigualdad enorme. Muy bien. Muy bien, muchas Bueno, gracias. gracias Gladys. Sí. Bueno, Máximo tiene una pregunta, después hay una pregunta en el chat y creo que ya con eso vamos a ir cerrando, pero bueno, Máximo, te dejo la palabra. Hola Gladys, buenas ¿Qué noches, tal, buenas tardes a Máximo? todos. Muchas gracias por la presentación, un gusto encontrarte Sí. acá. La pregunta es muy concreta, en parte empezaste a mencionar el tema del mercado matrimonial y yo me preguntaba, está bien, el feminismo es una palabra, un concepto que genera ciertas preocupaciones, problemas, puede estar incluso vedado en algunos ámbitos, pero
La pregunta es, ¿hay ámbitos, situaciones, acciones individuales o quizás acciones colectivas que movilizan reclamos de las mujeres en términos de, por ejemplo, rechazar la presión social para casarse a cierta edad, etcétera? Entonces, es una pregunta por ¿en qué medida hay acciones colectivas o acciones a una Ujú. escala individual o diferentes escalas en donde diferentes derechos o reclamos de mujeres adquieren la esfera pública? Y esto se conecta con la segunda cuestión, es, bueno, la esfera pública, ¿cuál es el rol o si tenés información o algún análisis sobre la esfera digital? Que, bueno, en todos lados, pero en Chile en particular, el ámbito digital es clave para entender lo colectivo. Bueno, si tenés algún análisis sobre esta temática, el rol del ámbito digital, la esfera digital a la hora de hacer públicos reclamos de mujeres. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Máximo. Un gusto verte. Igualmente. Bueno, en cuanto a resistencia, si se puede decir, o demandas por parte de las mujeres en sí, no he visto, digamos, no he visto, no porque no la haya, ¿no? Pero sí me viene un poco a la cabeza los DINKs, que son parejas que no quieren tener hijos, ¿no? Que aparece como un fenómeno así de resistencia, o digamos el movimiento Tanshin, de esta cuestión de frente a una sociedad enormemente competitiva, digamos jóvenes que no buscan, digamos, tener un trabajo ni llegar a hacer una carrera dentro, pero no específicamente en términos, digamos, de mujeres en sí. Hay algunos, sé que hay algún grupo como de jóvenes similar al movimiento Reboot en Corea del Sur, que sabéis que son mujeres que, digamos, no quieren tener ni relaciones sexuales heterosexuales, digamos, con varones, no quieren directamente casarse ni tener hijos y tal. Sé que hay un movimiento pequeño, digamos, en China, ¿no? Como una especie de movimiento afín que aparece, pero el resto no desconozco que lo haya. En el caso de los mercados matrimoniales, aunque puede haber, digamos, muchos análisis, puede haber mujeres que efectivamente podrían decir, bueno, pues yo no me voy a casar y tal. Mucha de la bibliografía muestra una situación totalmente diferente, digamos, en los mercados matrimoniales. Hay algo que es muy interesante, que es el tema de la hipergamia, ¿no? Y cómo siempre me ha llamado la atención de cómo este sistema de parentesco, ¿no? Está tan férreamente, ¿no? Incorporado y no termina, digamos, como de desmantelarse, ¿no? O de abrir otros caminos. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre la esfera digital, pública, el trabajo que mencioné de Alman Penn es muy bonito. Y él trabaja sobre un análisis de la esfera digital pública, habla de de los internautas chinos y de la dimensión apolítica que suelen tener. Una buena parte de los movimientos, podríamos decir, antifeministas que están en la red, los analiza él, ¿no? Son movimientos como el que os comenté, ¿no? Del feminismo emprendedor, ¿no? O del feminismo rosa. Entonces, este autor sí trabaja el tema de la esfera digital pública. Hay, hay varios autores que están trabajando, creo, estos ámbitos. Bueno, Gladys, es la última pregunta porque estamos medio pasados de tiempo. Muy Está en el bien, chat, la sí, leo igual, es de Cristiane Dos Santos y perfecto. pide perdón por su español, pero le gustaría preguntar sobre las cuestiones LGTB entre los feminismos, la acción Ajá. juvenil y el feminismo estatal socialista, qué lugar tienen Ujú. en el debate y si son centrales o no. Pues sí, son muy importantes. Dentro,
dentro de lo que es el Youth Feminist Action, los sectores LALA, que los sectores lésbicos son bastante importantes. Y de hecho, toda la reflexión también que hay sobre interseccionalidad y demás bebe, digamos, de la teoría queer, entonces son centrales. Ujú. Es bastante importante digamos, la referencia, ¿no? Bueno, Sí, buenísimo. Muchas gracias. muy bien. Bueno, creo que con esto vamos cerrando porque estamos, bueno, pasados de tiempo. Te agradecemos mucho, Gladys. Agradecemos Bueno, a las muchas personas gracias a que se vosotros. conectaron y seguimos en contacto. El video lo vamos a subir, alguien preguntaba por ahí, así que eventualmente lo tendrán disponible para ver de nuevo si es que tienen dudas y más preguntas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias a todos, a todas, a todes. Adiós. Chao, Gracias, chao, Gladys. Un cariño gracias. enorme. A vosotros. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Nada, adiós.